No solo fue Atenco, semanas antes, en el estado de Michoacán, gobernado por un perredista, una huelga obrera de la siderurgia Lázaro Cárdenas también es reprimida violentamente, hay 2 muertos. ¿Tú te imaginabas así el final del gobierno de Vicente Fox, que se suponía era el de la alternancia, el primero no priista? Sí, con completo descontrol, exactamente. Por eso los 3 candidatos tenían que definirse respecto a eso. Se trata de qué hacemos frente a este desorden, en este abandono de sus funciones primarias como Estado, por el ímpetu de los grandes capitalistas, se crea este vacío, este desorden. Nosotros prevíamos, y si sacas la cuenta, ha sido todo el sexenio. Lo que pasa es que ahora, como viene el periodo electoral, estas cosas están brincando cada vez más. Pero todo este desorden, toda esta falta de quehacer político, de hacer política y no de recurrir al crimen organizado, que es la policía y el ejército, es ya lo distintivo del periodo de Fox. Entonces dicen, aquí lo fundamental, dicen los 3 candidatos, los 5, pero son 3 los que pesan, dice, se trata de cómo vamos a resolver este desorden. Y entonces se hable la propuesta del fascismo descarado, de Calderón, que dice, yo hubiera hecho lo mismo, que nadie lo agarra para decirle, entonces usted hubiera ordenado las violaciones a las mujeres y todo eso, a ver qué impacto tienen las encuestas. La propuesta de Madrazo, es decir, lo que se necesita es el Estado duro de antes, de Echeverría, de López Portillo, de Díaz Ordaz, y la propuesta de López Obrador que dice, no, podemos construir un Estado autoritario y duro, pero con nuevas premisas, ¿sí? Se trata de ser un Estado autoritario, austero, que no salga caro. O sea, un modelo nuevo que no tiene precedentes en América Latina ni en el mundo, que es donde dice, dentro del juego de arriba, dentro de la derecha, es una propuesta que es atractiva para el gran capital. ¿Contemplarías, Javier, contemplaría el estudio también algún tipo de mecánica judicial para incentivar la colaboración de quienes hoy pudieran ser, por hablar de Michoacán, caballeros templarios o miembros del crimen organizado en Michoacán? ¿Alguna legislación que permita con mucha claridad la colaboración de delincuentes para la captura de las cabezas mayores, cosas por el estilo? Yo creo que eso es muy importante y hay que mirar Colombia en las cosas buenas, pero también en las no tan buenas. Colombia usó una legislación que favorecía la colaboración con la justicia a cambio del anonimato, a cambio de programas de protección a víctimas y testigos que fueran eficaces, ¿no? Y a cambio también de la reducción de penas a aquellos que, habiendo participado en actividades delictivas, contribuyen a descabezar organizaciones criminales o tienen información conducente a que se desactiven esas organizaciones. Y eso funcionó en Colombia, pero yo hago sí también una salvedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las legislaciones especiales, porque a veces también se crean cacerías de brujas, se usan esas legislaciones para persecuciones políticas, se acusan a personas inocentes. Entonces yo diría sí, un sistema de premios y recompensas para la delación, pero con un control judicial y democrático muy claro para evitar abusos de ese sistema de decisión. ¿Qué tipo de controles democráticos cabrían en un escenario así, Javier? Pues mira, en Perú y en Colombia, a propósito tanto de la lucha contra el narcotráfico y también de la criminalidad organizada y el terrorismo, lo que se ha hecho es un sistema de control dual. Uno interno a través de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de supervisar los acuerdos que celebran los que se someten a este régimen con los fiscales llamados procuradores en México o los jueces de instrucción criminal. Es un sistema de control interno y un sistema de control político a través de una comisión especial del Congreso de la República en ambos casos, que hace una revisión periódica para observar que los criterios por los cuales se otorga esos beneficios son justos y legítimos. Porque hay que tener mucho cuidado también. Allí, cuando creas un sistema especial, los primeros que lo usan son los grandes narcotraficantes, que tienen los grandes abogados y que pueden beneficiarse indebidamente de esos beneficios. Entonces tiene que haber un sistema muy fuerte. México está pasando desde el 2006 por un proceso muy duro. No estamos hablando de criminalidad común, son organizaciones criminales
que cuentan con recursos, incluyendo abogados especializados en sacarle la trampa a la ley. Entonces hay que ser muy precavidos con los sistemas excepcionales que se implementan. Sin duda, Javier. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación de México a Bogotá, Colombia, donde te encuentras. Volvemos. Regresamos, Javier, en esta conversación. Me gustaría cerrar la charla por razones de tiempo con dos temas. Uno, que está relacionado con lo que debería hacerse frente a los cárteles o los grupos delincuenciales, no solo en Michoacán, sino en el país, pero hablando del caso Michoacán, cuando se presume que además de la presencia de los delincuentes y la ineficacia del gobierno o del Estado, por llamarlo así, hay claros fenómenos de colusión, o la sociedad tiene derecho a pensar que hay una colusión entre crimen y política. ¿Qué hacer? Ya sea desde el plan de urgencia del que se habla para Michoacán, o en general desde la lógica estructural que el Estado mexicano tiene que estar pensando para sí. La limpieza y la transparencia del sistema político es una condición básica de cualquier progreso en la lucha contra la criminalidad organizada. Y el mejor ejemplo, con algunos efectos, se dio en Colombia a partir de 2005, a propósito de la desmovilización de más de 30.000 miembros de organizaciones paramilitares, en donde estas personas voluntariamente, con la finalidad de conseguir unos beneficios judiciales, revelaron los vínculos que existían entre estos grupos paramilitares y organizaciones políticas. Y resultó que un 30% del Congreso de la República Colombiana estaba involucrado con organizaciones paramilitares. Un tercio de los gobernadores de los departamentos colombianos, cientos de alcaldes cuyos nombres fueron mencionados como partícipes de estas organizaciones criminales. Y esto fue un terremoto en Colombia, fue muy duro ver a mucha gente con una trayectoria política larga entrar a la cárcel, pero fue fundamental para que Colombia pudiera empezar a salir, todavía no termina, empezar a salir de una espiral de violencia que venía desde la época de Pablo Escobar, ¿no? Y entonces la limpieza del sistema político es fundamental. Y tú lo dices, las organizaciones criminales no funcionan en el vacío, necesitan apoyos económicos, apoyos políticos, apoyos legales, y dentro de los apoyos políticos entonces va a ser fundamental, por ejemplo en el caso de Michoacán, que se investiguen, pero que se investiguen en serio, con una autoridad que tenga la capacidad de hacerlo. Y para eso, volviendo al tema anterior, la colaboración de los propios delincuentes a través de un sistema de beneficios va a ser fundamental. De otro lado, es muy difícil conseguir pruebas y evidencias sólidas para acusar, mucho menos juzgar o condenar a estos políticos corruptos. Javier, hay quien piensa que el gobierno o puede caer o ha caído en la tentación de patrocinar a grupos de autodefensa para hacer el trabajo sucio, digamos de esa manera, y lo que la ley no le permitiría cabalmente hacer frente a grupos delincuenciales. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir o haya ocurrido, o sea un riesgo o un escenario en todo esto? Yo no te puedo afirmar si ha ocurrido, pero sí te puedo afirmar con conocimiento de causa por la experiencia de otros países que puede ocurrir, y más que un riesgo es una inmensa tentación para el gobierno. Que haya gente que sin asumir los costos políticos y sin restricciones legales pueda hacer el trabajo que para el Estado es muy difícil de hacer. Y ese fue el origen del paramilitarismo en Colombia, cuando las autoridades cierran los ojos o en el peor de los casos se coluden y auspician estos mecanismos privados. Y ahí hay un límite fundamental, Carmen. Tú decías al principio, bueno, es muy difícil desarmarlos, ellos también tienen razón, piden que se persiga a estos carteles, sí, pero el Estado de Derecho implica el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando ese monopolio se pierde, incluso en nombre de la mejor de las justificaciones o la más noble de las causas, el Estado pierde su esencia. Y cuando el Estado pierde su esencia, significa que cualquier grupo de personas en cualquier parte de nuestro territorio puede agarrar a un delincuente y matarlo, quemarlo vivo, sin ningún problema. Lo que pasa en Michoacán hoy día es fundamental, no solamente para Michoacán,
sino para esos 9 estados o más de la Unión Mexicana que ya tienen grupos de autodefensa y que están mirando a ver qué pasa con estos grupos. Si es que se les permite mantener las armas y ser casi autónomos, o se constituyen en colaboradores legítimos de una autoridad estatal que es la única que puede usar la fuerza. Sin duda, Javier, déjame cerrar esta conversación trayendo a cuento lo que en las últimas horas con mayor intensidad ha surgido, que son las imágenes, los videos, lo que han empezado a mostrar las autodefensas cuando en las localidades, cuando en los municipios de Michoacán salen los líderes o los operadores de los templarios, abandonan sus viviendas y entonces han empezado a entrar las autodefensas, han fotografiado, han tomado video y empieza a conocerse por dentro precisamente el tipo de vida que puede llevar un delincuente templario en Michoacán, y el contraste desde luego es brutal de las casas modestas frente a la gran vivienda con alberca y lujos que puedan tener los templarios. Eso genera, supongo yo, te pregunto, un efecto social no solo en Michoacán sino en el resto del país, en donde causa indignación la ostentación y la riqueza generada a partir de la actividad criminal. El conocer, el ver los rostros de la familia de los templarios, la hija que canta, la alberca donde se fotografían, en fin, ¿cómo va a jugar eso en todo este panorama, Javier? Sí, no, y la espada de diamantes y la escopeta de oro, todo eso va a empezar a surgir cuando efectivamente empiece a actuarse con decisión. Y ahí el Estado mexicano tiene un rol por cumplir. Yo estoy seguro que no es solo las autodefensas las que incautan este tipo de cosas. El gobierno mexicano también lo ha hecho, solo que por un tema de reserva legal no lo muestra. Yo creo que no es mala idea mostrarlo, porque hay un tema pedagógico, Carmen, de por medio. En todos nuestros países en donde la criminalidad organizada ha surgido, esto tiene que ver muchísimo con una crisis de valores personales y familiares que hace que muchos jóvenes observen con simpatía. Yo quiero esa espada, quiero esa moto, yo quiero ser como ellos porque es la única forma en que puedo ser importante. Y yo creo que es importante la función pedagógica de la acción policial. Ahora, de nuevo, esto que hacen las autodefensas me parece interesante, me parece importante, pero hay un límite. Los paramilitares en Colombia lograron recuperar la espada de Simón Bolívar que había robado las FARC, y la mostraron y el pueblo estuvo de acuerdo y la apoyó. 5 años después, Colombia vivió la pesadilla de paramilitares que se dedicaron a masacrar no solamente a guerrilleros, sino también a toda persona que se oponía a sus objetivos, que también tuvieron que ver con el narcotráfico. Así que hay que tener cuidado con estas impresiones fuertes, estas impresiones simbólicas, aun cuando este valor pedagógico sea importante. Pues Javier, te agradezco muchísimo que volvamos a conversar sobre este tema tan importante para nuestros países, desde luego para México, en estos momentos especialmente importantes en Michoacán y en el resto de la República Mexicana, tal como lo has dicho. Gracias por permitirnos hablar contigo de México a Colombia. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Un placer hablar contigo nuevamente. Igualmente, hasta la próxima, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pues ahí está, todo un conjunto de cosas obligadas para pensarse y reflexionar sobre México. Gracias por permitirnos acompañarles y hasta luego.